Ahí está. Muy feliz sábado a todos. Una alegría volvernos a ver. A los que no los conocí cuando fui a la Sociedad de Jóvenes, tengo el privilegio de conocerlos ahora y como muy bien dijo Nélida, hicimos parece que fue a propósito, un cambio con Abraham. Él ahora está en mi iglesia. Así que bueno. A mí me gusta cuando leo la Biblia, me gusta meterme en las personas, es decir, cuando leo la historia de alguien de la Biblia, me gusta imaginarme, me gusta hacerme preguntas, me gusta intentar entender las reacciones. Y una de las características que más me gusta de Jesús, que es de quien vamos a hablar hoy, es la capacidad que tenía de hacer preguntas. Y dentro de esas características, de esas preguntas, me surge la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes piensan que mediante preguntas se puede enseñar solamente preguntando? ¿Nunca se pusieron a pensar? Yo creo que sí. Y miren, me voy un paso más allá. Y mediante generar nuevas dudas, ¿se puede enseñar también? Sí, sí. Acá yo sé que hay gente que ya sabe la respuesta. ¿Cómo, Lucas? Bueno. Que sí, que totalmente se puede a través de una duda generar, digamos, nuevas ideas. Lo que tiene bueno las historias que vamos a ver hoy con las personas que contactó Jesús es que se pueden aplicar tranquilamente para nosotros hoy en día. Yo voy a compartir. No sé si no pregunté, pero creo que sí se puede compartir. Sí, creo que estoy compartiendo. No le pedí autorización a nadie, pero tampoco nadie me dijo que no. Sí, estás compartiendo. Bueno, la pregunta de Jesús y la idea de que mediante preguntas se puede enseñar. Así que vamos a ver. Vamos a ir directamente al primer caso que se encuentra en Juan del 1 al 15. Vamos a leer primero del 1 al 5. Y es siempre importante entender el contexto, entender a qué punto vamos a llegar o desde qué punto partimos, mejor dicho, en este caso. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5 ahora. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir. ¿Lo leo? Dale, porfa. Dale, 5 del 1 al 5 dice: Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque en el que el hebreo se llama Bethsada, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al tanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al tanque, después de ese movimiento, quedaba sanado de cualquier enfermedad. Se encuentra allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Muy bien, algo muy interesante es que Juan, cuando lo escribe, que a veces se nos pasa este detalle, cuando Juan lo escribe, parece que Juan está creyendo que verdaderamente un ángel sacudía las aguas. O sea, parece que la gente lo creía a un nivel, digamos, aunque eran hebreos, aunque creían en Dios, aunque creían en lo mismo que estudiamos en todo el Antiguo Testamento, estaba como esta idea de que ahí ocurrió un milagro. Una vez cada tanto se movían las aguas y cuando los enfermos se sumergían ahí, eran sanados. Ahora es importante entender por qué pasa esto. Y en el contexto de la época, es necesario entender cómo los hebreos concebían la enfermedad, cómo tenían la idea de la enfermedad. Y les pregunto, quizá alguno ya sepa medio la respuesta.
y si la quiere compartir, mejor. Vamos a aprovechar que estamos en un Zoom y podemos hablar un poquito todos. ¿Qué le adjudicaban a la enfermedad? Venía una persona enferma, los hebreos. Y aparte de el mal físico, ¿qué otra categoría, situación le adjudicaban a una persona enferma o con problemas físicos? ¿Y el pecado? Pecado de su vida. Muy bien. Que Era era un común. castigo ¿Cómo? por el pecado era un castigo por el pecado que ellos habían cometido, o sus padres. Era común, de hecho hay otra historia que dice quién pecó, sus padres, como que todo, siempre que había alguien enfermo, se tendría a pensar esto, ¿no? De decir, o está pagando el pecado de generaciones atrás, es una malinterpretación que Dios dice que el mal lo persigue por generaciones, entonces ellos malinterpretaban eso y pensaban que decían, bueno, como vos pecaste, tu hijo va a nacer con enfermedad, van a ser discapacitado físico, impedido, bueno. ¿Y por qué se llama el puerto de las ovejas en Betesda o Betzada? ¿Alguna vez lo investigaron eso? Y acá es donde vamos a entender, y la cabeza, a mí cuando entendí me explotó la cabeza, de por qué es importante este lugar y por qué se le llamaba en esta parte la puerta de las ovejas. ¿Saben lo que se hacía en ese lugar? En ese lugar se lavaban las ovejas antes de ser ofrecidas como sacrificio. Entonces, miren esto qué locura. Se llamaban las ovejas, se lavaban ahí, entonces era como un lugar como milagroso, como, no, acá se bañan las ovejas para que las ovejas después sean llevadas en sacrificio y después esa oveja perdone los pecados. Entonces, las personas que se tiraban cuando supuestamente se sacudían las aguas por un ángel, cuando supuestamente pasaba eso, la persona que se tiraba iba a ser sanado y perdonado, porque se le había adjudicado a ese lugar como unas propiedades que perdonaban pecados. ¿Por qué? Porque las ovejas que iban a ser sacrificadas las bañaban ahí. Y aparte de que, bueno, por cuestiones naturales y físicas, el agua realmente se mojaba, pero por otras cosas, por una cuestión de que como era como una especie de que ahí pasaba mucha agua y la gente le cruzaba cotidianamente y cada tanto salían burbujas, hacía como una especie de, no me acuerdo cómo se llama, como salen burbujas, como una implosión, una ebullición, pero no es ebullición. Pero bueno, entonces había movimiento, entonces la gente decía, se mueve, la gente lava acá las ovejas y debe ser un lugar que si me tiro, Dios me perdona, el ángel me perdona y voy a ser sanado. Y aparece Jesús, haciéndose el que no entiende nada, porque esa es la estrategia que siempre hacía Jesús. Él no daba respuestas, por eso, o sí, depende si la situación lo daba mérito. Versículo 6, ¿quién quiere leer solamente el 6? Lo leo. Porfa. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense, estaba el tipo enfermo, seguramente acostado, sentado, de alguna forma dando evidencia que estaba enfermo. Estaba mal, estaba en la orilla y estaba esperando. Era obvio que estaba enfermo y quería ser sanado. O sea, todo indicaba que esa era su situación. Y Jesús le pregunta si quiere ser sano. Qué interesante, ¿no? Cuando todo indicaba que sí. Pero Jesús quería que la persona lo diga. 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se mueve el agua. Y mientras trató de ir, ya otro se había metido. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre sanó, tomó su camilla y empezó a caminar.
Muy bien. Fíjense, Jesús le dice, ¿querés ser sano? Y el hombre dijo, sí, ¿me puedes ayudar a tirarme al agua cuando se mueve? Me imagino como que todo indicaba que era el momento para que alguien al fin se haya preocupado por él y lo tire al agua cuando se movían. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Pero acá Jesús le dio una respuesta completamente fuera de lugar. O sea, la persona habrá pensado, y me pregunta que quiero ser sano, obvio, estoy acá. Y Jesús le da una respuesta que nunca se le ocurrió, que era sanarlo fuera del estanque, fuera del lugar. Lo que no era, como que estaba fuera del lugar lo que hizo Jesús. Después del 10 al 15, dice, bueno, habla del sábado, en el versículo dice, sábado, no te es permitido cargar tu camilla, decían los judíos como diciendo, no importa si fuiste sano o no, pero no uses la camilla. No podés llevar tu camilla porque estás trabajando. Versículo 11, él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y Jesús, para mostrarle, para dejarle en claro que él había sido el que lo había sanado mediante su misión, le dice de una forma extraña, le dice, ahora fuiste sanado. Si no querés que te pase algo peor, no peques más. Y es curioso porque fíjense que habíamos hablado que justamente Jesús no necesitaba esto, no necesitaba que el estanque, no necesitaba hacer un milagro extra. ¿Y por qué le dijo esto? ¿Qué piensan? ¿Por qué creen que se le ocurrió decir, fuiste sanado, no peques más? Para que no te pase algo peor. Justamente para demostrarle que no era el agua del estanque lo que lo sanaba, sino Dios. O sea, su fe en Dios, porque lo que le dice, tu fe te ha salvado. O sea, no era el estanque, no era el agua, ni ser el primero que se tiraba al agua, sino la fe que ellos tenían. La respuesta, versículo 17. Volver a vivir sería. Yo le doy una nueva oportunidad, como diciéndole, no la desaproveches, pero la pregunta es, ¿podías no pecar nunca más? Vamos a ver cuál era la salida. El versículo 17. Dice, Jesús respondió, mi Padre siempre está en su obra y yo también. Muy bien. Fíjense, lo que estaba diciendo, en base todo empezó si querés ser sano. Y ahora lo que nos lleva a una conclusión, que después la vamos a ver más en profundidad, es, si pecás, te va a ir mal. Y eso es verdad. Desde que hay pecado, morimos, al mundo nos va mal, vamos cada vez peor. Pero hay un trabajo constante del Padre, o sea, de Dios y de Jesús. Por eso Jesús es tan curioso este contexto que le dice, no peques más. Pero cada vez que peques, hay un trabajo constante de mi Padre y mío, para que puedas seguir disfrutando de tu sanidad y tu salvación. Porque acordémonos, ahora en el siguiente caso lo vamos a ver mucho más claro, de cómo siempre estaba vinculado este asunto de la sanación y la salvación. Lucas 8, 42 al 48. Este es como el siguiente paso, que es muy interesante también.
Lucas 8, 42 al 48, si alguien lo tiene. Si no lo leo yo, no tengo problema. Y mientras iba, porque tenía una hija única, eso es como de una historia anterior. Y mientras iba la multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos le negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Hasta Muy bien. 48. No, ahora seguimos leyendo. Fíjense, contexto. Si nos preocupábamos por un hombre que estaba enfermo, que quería tirarse al estanque, ahí puse las características de esta mujer. Recordemos, contexto de la época de Jesús, mujer. Pobre. ¿Por qué pobre? Porque aclara el versículo que se gastó todo lo que tenía en intentar curarse. Enferma, porque a pesar de que gastó todo y a pesar de que intentó todo, seguía con la enfermedad. Invisibilizada. ¿Por qué invisibilizada? O invisible. Nadie la vio acercarse a Jesús. Nadie la reconoció. Ni le intentaron apartar. Ella igual, por el contexto, intentó ir seguramente a escondidas, intentó como colarse entre la multitud, entre el lío. Pero la pregunta clave es, ¿quién me ha tocado? Dice Jesús. Y fíjense que hay dos tipos de toques, porque los discípulos, en el versículo 45, Pedro le dice, pero todos te estamos chocando, pisando, empujando. ¿Cómo quién me ha tocado? Pueden ser 10 personas distintas. Pero acá Jesús habla de un toque especial, un toque de fe. Y nos deja una enseñanza muy interesante, que nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero no podemos estar con Jesús. Podemos estar al lado, hombro a hombro, podemos estar en la iglesia, estar en 1.000.000 de Zooms, podemos estar en tener 20 Biblias de 20 versiones distintas, pero puede ser que así todos estemos codo a codo con Jesús, pero no estemos cerca de Jesús, o no estemos, digamos, tocando a Jesús con fe, como él dice. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué tengo el argumento para decir que hay dos toques distintos? Porque de todos los que estaban ahí, incluidos los discípulos, ¿quién fue el que hizo que salga un poder de Jesús? Que es el versículo 46. A la mujer enferma. Estaba. Muy bien, fíjense. Había mucha gente, muchos toques, que ya lo venía acompañando, porque estaban los discípulos. Es más, esto es una cosa que me imagino yo. Me imagino a los discípulos estilo Patobicas, como así ahora, tipo con los brazos, nadie se acerca a mi maestro. Y así todo, ninguno, ni todos juntos al mismo tiempo, hicieron que salga poder de Jesús, porque ni todos juntos tenían la misma fe que la señora. Otra curiosidad, la señora ni siquiera llegó a tocarlo a Jesús. ¿Qué tocó, dice la Biblia? El manto. Y se tocó apenitas el borde, como que ella sabía, eso es ese toque tuvo consecuencias. Jesús sabía, como ahí está escrito en el chat, Jesús sabía que a partir de ese toque nada va a ser lo mismo, en ese caso para esta señora. Y fíjense, con apenitas tocarle el borde, fue hecho el milagro, porque la señora sabía, había entendido mejor que nadie lo que significaba tener fe como un grano de mostaza. Y la señora quería seguramente tironear a Jesús, llamarle la atención, abrazarlo, hablarle. No pudo porque había mucha gente y era incómodo. Pero tan solo
con lo que no llegó a hacer físicamente, pero con la fe que tenía, llegó a tocar el manto, alcanzó para que se haga el milagro. Y Jesús dice que él me ha tocado. Otra vez Jesús intentando darle una enseñanza, preguntando y generando dudas. Bueno, los discípulos cayeron en su trampa, ¿no? Diciendo, ¿cómo? ¿Quién te ha tocado? ¿Qué pregunta es esa? ¿Quién no te ha tocado de las personas que estamos acá? ¿Dónde habíamos quedado? El último versículo. El 46. 47 y 48 falta. Leemos 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien. Nuevamente vemos que la fe es la que lo salvó, ¿no? Otra vez la fe al timón y otra vez Jesús, dando una doble enseñanza, le dice que tu fe te ha salvado, aparte de sanado. Lo dice en este caso, no sé si alguna versión dice sanado, pero las que yo leí suele decir te ha salvado, en paz. Haciendo alusión, es decir, la mujer, ¿por qué va temblando? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué? Fue toda su vida invisibilizada. Seguro desde que quedó viuda, como dice el contexto, desde que no puede curarse, estaba acostumbrada a que le ignoren. Cuando ya era muy obvio que había sido ella, fue temblando, fue con miedo. Ella quizás esperó que hasta, no sé, que la apedreen, que la echen, que la alejen de Jesús. Y Jesús, en cambio, le dice, tu fe te ha salvado. No fui yo, porque Jesús, de hecho, da a entender que él no se enteró, sino que la parte divina de Jesús reaccionó, hizo masa, como si fuera electricidad, a la fe que tuvo la mujer. Un detalle, ¿puedo Bien. decir algo? Por supuesto. En el pueblo judío, o sea, sabemos en Levítico que estaban las leyes, ¿no es cierto? Y cuando la mujer estaba en sus días, era impura, ¿no es cierto? Y ella llevaba varios años ya con este sangrado. Así que ella se consideraba impura y era considerada por el pueblo que la conocía, que ella era impura, que no sabías. Entonces, por eso también el temor de ella de ser vista. O sea, rompió todas las reglas que pudo. Rompió reglas sanitarias, reglas de Levítico, reglas, bueno, culturales, que era que supuestamente las mujeres no podían acercarse así. Entonces, fue como que ella hizo todo lo posible y lo único que le quedaba era la fe. Y por eso es interesante que Jesús le dice, tu fe te salvó. En este caso, coincidió la salvación y la sanidad. Y la mujer dice, ve en paz. La mujer obtuvo la paz que nunca tuvo. Más allá de la enfermedad, sino que al final alguien le había hablado, le había dedicado tiempo, le dieron un mensaje, se sintió importante, porque me imagino que habrá sido un momento como raro, un momento de aprendizaje muy fuerte, seguro. Como diciendo, ¿cómo que se sanó? A ver, y siempre que queremos evidencia, bueno, la gente, siempre fuimos así. Y otra pregunta, como se dice hoy, no sé si sigue diciendo, pero muy picante, que está en Juan 12, 15 al 17. Este ya es el último. Hay un montón de preguntas de Jesús que están una mejor que la otra. Juan 12, 15 al 17, si alguien lo tiene. Esperé que voy a ver si era, porque no sé si... ¿Se escucha? Yo lo tengo. Sí. Dale. 15 al 17, ¿no? No, perdón, 21. Ahora me di cuenta por qué estaba mal. Juan 21. Le pifié el 1 y el 2.
Ajá, ok. 21. No me No pasa cerraba nada, no ese pasa versículo. nada. No, porque yo lo estaba leyendo y era como que bueno, pero como decía así. Se invirtieron los números. Vamos, 21, del 15 15 al al 17. 17. Listo. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de lo que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Muy bien. Buenísimo que lo leíste en esa versión, porque esa versión directamente ya hace la traducción. Igual no iba a meter tanto por ese lado, pero si a alguno le interesa después profundizar, Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le contesta: te quiero. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Esta es la continuación secreta, el final oculto de, de la sociedad de jóvenes. No, Pedro lo había negado 3 veces. Y por cada vez que Pedro lo negó, Jesús tuvo el atrevimiento, si cabe decir, de preguntarle 3 veces lo mismo. Le preguntaba si lo amaba. Pedro le contestaba. Ya la primera vez me imagino como Pedro, como orgulloso, como diciendo: sí, sabes lo que es, sabes que eso es importante para mí, sabes que te quiero. La segunda, sí, y la tercera ya como que entendió, ¿no? Que como que no te convence mi respuesta, me imagino. Yo si hubiera sido Pedro, hubiera dicho: ¿qué no te convence lo que te estoy diciendo? Después también otro detalle es que la tercera vez Jesús le dice: bueno, ¿me quieres? En vez de ¿me amas? Pero más que nada, más que lo que nos podamos llegar a hablar de la historia en sí, del contexto y del idioma original, me interesa cómo Jesús relaciona ¿me amas? Con una acción. ¿Me amas? Sí, bueno, acá tenés trabajo para hacer. Raro, ¿no? Porque en vez de decirle: bueno, dame un abrazo, voy a orar por vos, qué sé yo, le dice: bueno, O yo apacienta también, mis ovejas. también te amo. Claro, o también, como qué bueno, me amás, yo también, Pedro, por algo di la vida por usted, ¿no? Bueno, apacienta mis ovejas. Como que le mandó una tarea. Porque para Jesús, como Jesús nos ama a todos por igual. Por eso, otra cosa, Jesús ahí con sus trampas intelectuales. La primera pregunta es: ¿me amas más que ellos? Como diciendo: ¿vos me amás más que las demás personas? Jesús siempre ahí con preguntas capciosas. Y le dice: sí, sabes que te quiero. No le dice: sí, soy el que más te ama. Ahí está. Una tarea, dice Mónica Forcinita en el chat, que se podía cumplir solo a través del amor. Solo a través con un objetivo y un sentido. Apacentar las ovejas implica un cuidado, implica un compromiso. No le dice: revisar las ovejas que no se mueran. Apacentar es llevarlas, hacer la rotación para que a medida que cambien las estaciones vayan teniendo pastito, que no les entre ningún mal, que cuando tienen hijitos, ayudarlas a parir. Es decir, es un montón de cosas. Y por eso cuando Jesús le dice: ¿me amas? Que es una pregunta como decimos, ¿no? Que si no la traemos a nosotros, no tiene sentido. Jesús nos preguntaría: ¿me amas? Y si decimos sí, bueno, acá tenés la iglesia, virtual, presencial, tenés a tus amigos, tenés gente que no me conoce, apacentalos, es tu tarea. Y para terminar, hice como una pequeña conclusión. En el versículo 17 son las invitaciones que en base a la pregunta Dios deja. En base a la pregunta: ¿quieres ser sano? El final de la historia termina en que Dios trabaja continuamente.
A la respuesta de ¿quién me ha tocado? Jesús le dice, termina esta historia con que tu fe te ha salvado, ve en paz. Vivamos la salvación, vivámosla hoy. Y apacienta a mis corderos, llevar el mensaje a otros. Esta historia es la más curiosa de la tercera porque literalmente con la pregunta ¿me amas? Termina en el Evangelio. Termina en, bueno, vos me conocés a mí que soy Jesús, llévame a otros. Hablales de quién es el pastor. Vos vas a apacentar las ovejas. Vos tenés una responsabilidad importante. Pero yo soy el pastor. Llévalos a mí. Que yo soy el único dador de vida, el único que los va a amar como nunca. Así que bueno, espero que les haya gustado, que Dios los bendiga. Gracias por esta invitación.